Hola, ¿cómo están? Bueno, ya hicimos una distinción de las ciencias, sí, ya sabemos, bueno, al menos en esta materia, vamos a tratar de hacer una investigación en cuanto a lo que tiene que ver con las ciencias fácticas, sí, las ciencias sociales, las ciencias que estudian un fenómeno en particular, sí, bueno, ese fenómeno, esa situación de la cotidianeidad, después ustedes van a ver, la van a elegir, van a pensar algo que tenga que ver con ustedes, cosa que no les resulte ajeno. Así que bueno, por lo pronto, en esta actividad, ya la cuarta, vamos a ver qué tipos de métodos existen al momento de iniciar una investigación en las ciencias sociales, ¿sí? Que es lo que nosotros vamos a intentar hacer en las próximas clases. Entonces, bueno, en las ciencias sociales existen dos tipos de métodos, ¿sí? De investigación, el método cuantitativo y el método cualitativo. A mí lo que me interesa, ¿sí? Es que ustedes puedan generar, o sea, puedan tener presente esta distinción, o sea, quizás les resulte obviamente nueva, les puede resultar complicada, pero yo lo que quiero que tengan presente, ¿sí? Es que no es lo mismo investigar el cuerpo humano o la pobreza. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, el cuerpo humano, ¿sí? Lo podemos investigar acá en Argentina y en Alemania, y va a ser el mismo cuerpo humano. O sea, por eso es que la biología podemos considerarla como un estudio, o sea, tiene un método de investigación cuantitativa, ¿sí? En el sentido de que es el mismo estudio que se hace, que se puede hacer en Argentina que en Alemania. Entonces, en cambio, si nosotros estudiamos la pobreza, no va a ser, no podemos estudiar la pobreza de la misma manera que sucede acá en Argentina y que sucede en Alemania. Va a tener diferentes métodos porque hay diferentes sociedades, porque hay un montón de situaciones distintas entre un país y otro. Entonces eso va a hacer que el método de investigación no pueda ser cuantitativo, sino que sea cualitativo. ¿Sí? Entonces, la diferencia puntual, que es lo que ustedes tienen que tener presente, es esto. Que el método de investigación cuantitativa, ¿sí? Es un método que obviamente que es el utilizado por las ciencias naturales, que es un mismo método para todas las posibilidades, ¿sí? Porque no existen diferencias, o sea, insisto, el tema, pensemos en el cuerpo humano, pensemos, no sé, en las leyes de la física, ¿sí? Y en otros ejemplos. Y por otro lado, lo que tiene que ver ya con los hechos sociales, ¿sí? Con los hechos de nuestra sociedad, de nuestra cotidianeidad, estamos hablando ya de ciencias como la sociología, como la antropología, ¿sí? Psicología. Esos ya necesitan un método de investigación cualitativo. O sea, para iniciar ese método de investigación, tiene que estar presente, bueno, qué es lo que se va a estudiar, en qué lugar particular se va a estudiar, en qué tiempo particular se va a estudiar, ¿sí? En este caso, por ejemplo, en nuestra investigación, bueno, el lugar donde se va a estudiar es en donde ustedes viven, el tiempo que vamos a plantear es este tiempo de pandemia, ¿sí? El tiempo que estamos atravesando como un tiempo histórico. Entonces, si ponemos a pensar, un ejemplo sería, no sé, los problemas económicos que generó la pandemia en mi barrio. Sí, bueno, en mi barrio no es lo mismo que el barrio en el que vive el profesor, no es lo mismo el barrio que vive otro compañero, no es lo mismo un barrio en Capital Federal, no es lo mismo un barrio en Jujuy, ¿sí? Y la pandemia lo mismo, no es lo mismo una pandemia, cómo está pasando en Capital Federal, como pasa en un pueblo en un pueblo del norte, en un pueblo del sur argentino. Entonces, esto es lo que a mí me interesa que tengan presente, ¿sí? Esta distinción. Y saber que nosotros lo que vamos a hacer, utilizar es el método de investigación cualitativa, que tiene que ver con esto. Nosotros vamos a elegir un tema, ¿sí? Que abarque una cuestión cotidiana, una cuestión fenomenológica, ¿sí? Cotidiana, algo que nos esté pasando, que nos sea cercano, ¿sí? Y bueno, vamos a ver en qué lugar está pasando, vamos a recortar un tiempo determinado, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Yo por lo pronto quiero que tengan presente que existe esta distinción entre lo que es
una investigación cuantitativa, que es la investigación de las ciencias naturales, ¿sí? Y que es siempre la misma para todas las situaciones, ¿sí? Porque está basada en leyes, que es la misma para todas las situaciones. Y por otro lado está la investigación cualitativa, que es una investigación que va a depender de lo que se investiga, en dónde se investiga, en el tiempo que se investiga, ¿sí? Eso sería lo más importante de esta distinción. Fíjense que bueno, yo acá le agregué algunas características más a las que están en el PDF, pero bueno, nada, esto yo era como para que ustedes tengan presente esta información, que existen dos posibilidades, que no es lo mismo investigar, como les decía, el cuerpo humano, que investigar la pobreza, ¿sí? Para cada situación va a requerir un método de investigación distinto. Bien, entonces, en este tipo de investigación tiene diferentes criterios. Entonces, por ejemplo, el primer criterio tiene que ver con la finalidad, ¿sí? O sea, ¿para qué se va a hacer esa investigación? Y bueno, tiene dos tipos de finalidades. Una que es una finalidad básica, que tiene que ver con una simple descripción, ¿sí? Se hace una investigación sobre un problema y se lo describe. Se dice qué está pasando, ¿sí? Las posibles causas de por qué se da esa situación, pero nada más. Por otro lado, sí, o sea, si se quiere pensar como un complemento, una finalidad que tenga que ver con lo aplicado, sí, con una finalidad aplicada, sí, en realidad, es cuando ya se tiene la descripción de un problema y se piensa diferentes intervenciones como para poder darle una solución, ¿sí? Ya ahí hay otro tipo de intervención en cuanto al problema. Ya no se lo describe, sino que ya se busca decir, bueno, algunas posibles soluciones, sugerencias como para modificar esa situación. Esas serían entonces las dos posibles finalidades. Después el alcance temporal, eso también tiene que ver con el momento, en el recorte en el tiempo, ¿sí? Es decir, puede ser seccional o sincrónica. Por ejemplo, bueno, pensemos de estudiar los problemas socioeconómicos que generó la pandemia en mi barrio en el mes de enero del 2021. ¿Sí? Ahí tenemos un recorte puntual, o como en el ejemplo del PDF, que habla, ¿no?, de estudiar el mes de noviembre en la Comisaría de la Mujer. Bueno, eso es un recorte seccional, ¿sí? Es un recorte bien puntual y se estudia qué pasa ahí. Después el recorte que tiene que ver con lo longitudinal o diacrónico, ¿sí? Ya es un espacio, un corte de tiempo mucho más amplio, que lo que permite, ¿no?, es hacer, si se quiere, ver, bueno, distintos progresos, distintas evoluciones de este determinado problema. Por ejemplo, decir que en vez de investigar los problemas socioeconómicos de mi barrio en el mes de enero, durante la pandemia, enero 2021, decir, bueno, esos problemas, pero estudiarlos desde que empezó la pandemia, o sea, desde marzo de 2020 hasta marzo 2021. Entonces hay todo un año ahí, entonces se permite hacer esa distinción, ¿sí? Se permite ver la evolución de ese problema. En nuestro caso, ¿sí?, nosotros el alcance va a ser un alcance de tipo seccional, ¿sí? Ustedes van a elegir así un mes determinado en su problema, pues puede ser el mes, el mes que o sea, puede ser marzo, abril, mayo, o sea, un mes que esté completo para poder darle ese marco de tiempo a su investigación. En cuanto a las fuentes empleadas, existen lo que tiene que ver con los datos primarios, ¿sí? Los datos primarios son aquellos datos que se recolectan mediante encuestas, mediante cuestionarios, esos datos son los que vamos a utilizar nosotros al momento en nuestras investigaciones, ¿sí? Vamos a generar encuestas y bueno, vamos a utilizar el WhatsApp como para poder distribuirlas entre nuestros contactos y recabar datos que nos permitan desarrollar, o sea, ver si la hipótesis que planteamos es válida o no. Los datos secundarios ya tienen que ver cuando tenemos la posibilidad de buscar información, ¿sí?, llámese en internet o en diferentes libros o demás, sobre ese tema o sobre investigaciones sobre ese tema, ¿sí? De ser posible también podríamos buscar, pero la idea más que nada es, si se quiere, por una cuestión de practicidad, resulta más práctico de poder
generar datos primarios que quizá datos secundarios, porque bueno, buscar información en este momento, dependemos, bueno, del acceso a internet, de, de tiempo, ¿sí? Y bueno, situaciones que quizá no tengamos todos o toda la posibilidad. En cambio, juntar datos primarios, de elegir a, no sé, 5 o 10 contactos ¿no? del WhatsApp nuestro, que sabemos que nos van a contestar algo, ¿sí? Unas preguntas sencillitas, eso nos va a resultar mucho más fácil. Cuando se habla de mixto, sí quiere decir que esa investigación contiene datos de tanto primarios como secundarios. Eso quiere decir con mixto. Después, bueno, el nivel de profundidad del conocimiento. Cuando habla de exploratoria, sí, se trata, por ejemplo, que va a tener que ver con nuestro tipo de investigación, porque son investigaciones sobre temas que son recientes, ¿sí? Que quizá no estén tan investigados. Entonces, por ejemplo, en este caso, ya el hecho de hacer el recorte temporal en la pandemia ya nos da la novedad, ¿sí? Porque, o sea, no existe, o sea, más allá de que hay estudios y demás, que no es el punto, pero es relevante, o sea, es nuevo esta cuestión de la pandemia, ¿sí? Entonces, por eso nuestro nivel de profundidad va a ser exploratorio. Es un poco saber qué está pasando en este tiempo, ¿sí? Por otro lado, también tiene que ver con las que son descriptivas, bueno, como dijimos, tiene que ver con una estructuración, ya una formación, hay un poco mucho más lo que tiene que ver con el detalle del problema. Acá se recurren también a los datos secundarios, por sobre todo, ¿sí? En las cuestiones, en el nivel de profundidad exploratorio, se recurre mucho más al dato primario por esto mismo, porque como no hay bibliografía todavía, entonces se recurre mucho más a lo que es las encuestas, ¿sí? Formularios y demás. Y en cuanto a las explicativas, ya lo que se busca es esto, se busca explicar las causas, explicar el problema en sí, cuáles son sus causas, cuáles son sus consecuencias, cuáles son los factores, ¿sí? Ahí en el PDF está bien detallado las distintas posibilidades de las investigaciones explicativas como para que las tengan presentes, pero sepan, ¿sí? Que el nivel de profundidad de nuestra investigación, la que vamos a llevar a cabo, va a ser exploratoria. Por eso que vamos a utilizar como fuente datos primarios, ¿sí? Y si hacemos un poquito más arriba, nos damos cuenta que nuestra investigación va a ser exploratoria y va a usar datos primarios. ¿Por qué? Porque el alcance temporal que nosotros le vamos a dar va a ser seccional. Nosotros vamos a elegir un mes, ¿sí? De este año, entonces va a ser un mes de pandemia del 2021. Totalmente novedoso. El tema va a estar después, por ejemplo, si vamos al primer criterio, que tiene que ver con la finalidad. Si nosotros simplemente vamos a describir un problema, ¿sí? O si en realidad vamos a describir un problema, pero también vamos a pensar, decir, bueno, esto está pasando por tal y tal cosa y se podría solucionar o se podría modificar esta situación por tal y tal otra. Que eso también va a depender de los datos. Porque, por ejemplo, si nosotros, como dijimos, establecemos como los problemas socioeconómicos, ¿no? Entonces, les mandamos a gente de nuestro WhatsApp. Le decimos, ¿qué problemas económicos tuviste? Entonces dice, bueno, los problemas económicos que tuve fue el desempleo y 2 o 3 cosas más. De esas opciones, bueno, después vamos a ver cómo se arma eso. Entonces, si nosotros hacemos ese tipo de preguntas nada más, entonces la finalidad va a ser simplemente básica, porque vamos a poder escribir nada más. Pero si nosotros queremos, bueno, ¿y qué tipo de solución? Eso también hay que preguntarlo. Entonces, no solo vamos a preguntarle a nuestro contacto qué problemas tuvo, sino qué tipo de soluciones cree que son posibles. Y también darles opciones. Entonces, nosotros con todo ese tipo de datos vamos a poder establecer. O sea, nosotros vamos a establecer hipótesis antes de la investigación y después con todos esos datos vamos a ver si las hipótesis fueron válidas o hay que reformularlas. ¿Sí? Bien. Volviendo otra vez a los criterios, lo que tiene que ver con el ambiente, ¿sí? Una cosa, la investigación puede ser de campo, que es lo que vamos a hacer nosotros. De campo se refiere a esto, ¿no? Cuando vamos a hacer encuestas, entrevistas, en nuestro caso, más allá que, bueno, es por nuestro teléfono, pero no deja de ser de campo, a diferencia de lo que es las de laboratorio, cuando se hacen en ambientes así controlados, si se quiere. O sea, no es que necesariamente tiene que ser en un laboratorio químico, ¿sí? Pero ya tiene que ver con otra cosa mucho más controlada,
que ahora no tiene mucho sentido puntualizar, ¿sí? Pero lo que ustedes tienen que tener presente es que nuestra investigación es una investigación de campo, ¿sí? Porque busca, lo que necesitamos son datos de afuera. Y por último, dice, según la información que se recoge, y acá, mira, acá aparece nuevamente lo que tiene que ver con lo cuantitativo y lo cualitativo, ¿sí? Lo cuantitativo acá es los datos puntuales, ¿sí? La encuesta. Como la encuesta nos va a dar datos precisos. En cambio, lo cualitativo ya responde a nosotros hacer una investigación, por ejemplo, si pensáramos, ¿no? Los problemas socioeconómicos en nuestro barrio, desde lo cuantitativo es una encuesta con datos puntuales, preguntas con respuesta de opción múltiple y ya estaría. Eso sería algo cuantitativo porque es bien puntual. En cambio, si quisiéramos buscar información cualitativa, por ejemplo, tendríamos que hacer preguntas con respuestas abiertas. ¿Sí? Preguntas que permitan, como por ejemplo las preguntas que yo les hago a ustedes en las consignas. Preguntas en las cuales su opinión tiene mucho que ver. Entonces, pero lo que pasa es que después con ese tipo de respuestas, analizarlas es mucho más complejo que con preguntas de opción múltiple. Porque la pregunta de opción múltiple es como, si ustedes recuerdan, cuando yo les mandé el formulario, o sea, yo les mandé el formulario y usted me preguntaba, les pregunté, ¿tienen internet en la casa? ¿Tienen internet por datos? ¿O tienen internet pero en otro lado? Y entonces pusieron tal. Eso es un cuestionario de respuesta cerrada. Entonces a mí yo después armo enseguida los resultados y ya sé qué porcentaje tengo que no. Si le hubiese puesto una pregunta del tipo, ¿cómo les parece a ustedes que tendrían que ser las clases? Y cada cual, bueno, me desarrolla, bueno, yo después empezar a ver, bueno, qué piensa, sacar un porcentaje, decir, bueno, cuál sería lo común de todas las encuestas, bueno, eso lleva muchísimo más trabajo. Entonces, por eso, en este caso, más allá de utilizar un método cualitativo, ¿sí? Porque estamos pensando los problemas socioeconómicos de mi barrio en tiempos de pandemia, la información, la manera en que se recoge va a ser cuantitativa, porque es bien puntual, ¿sí? Esto para que lo tengan presente. Bien, entonces, en cuanto a la consigna que yo les planteo, ¿sí? Yo les pongo, hay un cuadro, ¿sí? Donde están los criterios, hay 5 investigaciones de ejemplo, entonces yo lo que les pido es que ustedes puedan completar el cuadro. Entonces, como ven, yo ya puse en cada una de las investigaciones una respuesta, como para que sirva de guía. Entonces, por ejemplo, si pensamos en la investigación 1, que dice, quiero investigar los problemas socioeconómicos que se dieron en mi barrio con el inicio de la pandemia en marzo del 2020 hasta la actualidad. Entonces, si nosotros pensamos la finalidad simplemente va a ser básica, porque es una cuestión de investigación. Acá dice que lo que quiere es investigar los problemas que se dieron en el barrio, nada más. Si en ningún momento se está hablando de pensar mejoras o situaciones, simplemente investigar. Entonces va a ser básica. El alcance temporal, fíjense que acá está plantando desde marzo del 2020, o sea, desde el marzo del año pasado hasta la actualidad. Entonces ya hay una cuestión longitudinal, ¿sí? O diacrónica, como se quiere, porque ya hay un tiempo de espacio, hay un tiempo bastante importante que permite, ¿sí? Ver qué fue pasando en los distintos meses, ¿no? Se puede hacer diferentes caracterizaciones. Después, en cuanto a las fuentes empleadas, bueno, lo mismo, son fuentes primarias, porque se va a salir de alguna manera a buscar información. El nivel de profundidad también es exploratorio, porque estamos hablando de esto, de lo que está pasando en mi barrio en tiempos de pandemia. Hay algún tema totalmente nuevo, entonces hay que salir a buscar los datos. Y en cuanto al lugar en donde se realiza, va a ser una investigación de campo, porque estamos hablando de eso, ¿sí? Del barrio. Entonces, lo que yo quiero que ustedes puedan acá es esto, ¿sí? Agarren el cuadro, lo completan como pueden, ¿sí? Lo completan, ustedes este cuadro, lo copian en una hoja en su casa y lo completan como pueden, ¿sí? O sea, se fijan que eh, pueden tomar como ejemplo el cuadro que está acá en el video, vieron con las diferentes aplicaciones, bueno, seguir el PDF, pero bueno,
como ven, son poquitas las opciones. Ustedes lo completan y me lo mandan, ¿sí? O sea, como puedan. Yo no pretendo, porque esto es más que nada como para tener presente de qué se trata este tipo de investigaciones, ¿sí? Y por ahí, ¿qué quiero decir con esto? Si se equivocan o no se equivocan, no es relevante. O sea, a ver, es importante que lo hagan, sobre todo, ¿sí? Porque esto ya es como muy fino, o sea, como quizás puede resultar difícil, pero de todas maneras yo quiero que ustedes lo tengan presente, ¿sí? A que puedan, sobre todo para poder pensar su investigación. Así que bueno, ya saben, cualquier cosa, nos mantenemos en contacto.